La Comisión Nacional de Acreditación pidió la renuncia a su secretario ejecutivo Patricio Basso, quien en junio denunció a Eugenio Díaz, el expresidente del organismo, por incompatibilidad de funciones al prestar asesorías a la cuestionada Universidad del Mar. Eso entre muchas cosas. El ahora exfuncionario acusa que su salida del organismo se debe a presiones de grupos económicos que están ligados a las universidades privadas. Queremos conocer en detalle esta información. Patricio Basso nos acompaña aquí en el estudio de CNN. Gracias, Patricio, por venir. ¿Cómo le va? Verónica, buenas tardes. ¿Cuál fue la razón exacta que le dieron en la Comisión Nacional de Acreditación por la que usted fue destituido? Pérdida de confianza, exactamente, es la frase. La causa real es que las cosas que yo estaba haciendo como secretario ejecutivo en cumplimiento de mis funciones como funcionario público estaban incomodando mucho a muchas personas. ¿Qué descubrió usted para la gente que lo escucha? Yo he tenido oportunidad de leer algunos reportajes, información, pero me imagino que la gente en su casa quizá no está tan al tanto. ¿Qué cosas empezó a descubrir a usted que aparentemente fueron las que incomodaron de alguna manera a esta comisión? A ver, lo primero es que cuando yo asumí en julio del año pasado, me di cuenta que no se estaba efectuando el análisis financiero que la ley obliga a hacer respecto de las instituciones de educación superior para ver su viabilidad económico-financiera en el tiempo. Okay. Entonces se da cuenta que si se acredita hoy día una institución y quiebran al año siguiente, esos estudiantes a quienes se les dio garantías públicas a través de la acreditación de que esa institución es seria, van a darse vuelta a la CNA a preguntarle bueno, qué significa esto. Por lo tanto propuse, y fue aceptado, que comenzáramos a preparar una minuta financiera a partir de los propios estados financieros que entregaban las instituciones. Bueno, esa minuta financiera puso de relieve situaciones que fueron complicadas desde el punto de vista de la situación de las propias instituciones, que fueron consideradas por la Comisión, hasta que aparecieron dos instituciones donde se detectó claramente una violación a la ley. ¿Universidad Santo Tomás? La Universidad Santo Tomás y la UNIAC. ¿Qué pasaba allí para que sigamos la lógica de la intervención que usted hace? ¿Cuál era la irregularidad allí? En ambos casos, ellos tienen un propietario que es dueño de varias instituciones de educación superior. En el caso de la UNIAC, de la universidad y de un instituto. Sí. En el caso de la Universidad Santo Tomás, de la universidad y una inmobiliaria, entre otras. Okay. En ambos casos lo que hubo fue un préstamo millonario, miles de millones de pesos, hecho de la universidad, que sin fines de lucro, a esta institución relacionada, sin intereses, sin reajustes y sin plazo. ¿Y eso se llama préstamo o se llama traspaso de fondos? A ver. Porque convengamos que si uno hace un préstamo, claramente va con intereses y con una serie de condiciones que aparentemente en este caso no se dieron. A ver, lo mínimo que uno podría hacer es, y que es lo que tiene que ver, que demuestra el lucro, es que los dineros que usted presta tengan reajuste. Correcto. Porque cuando, y esto es un tema contable que cualquier alumno de contabilidad, yo no soy contador, lo entiende. Si yo tengo 1.000 millones de pesos y se los presto a usted, y al cabo de un año usted me debe los mismos 1.000 millones de pesos, yo perdí la inflación. Correcto. Usted ganó la inflación. Sí. Ahora, desde el punto de vista contable, eso disminuye el patrimonio de la universidad y aumenta el patrimonio de la institución relacionada. Eso significa, más allá de toda duda, lucro. Y eso que usted detectó, que a todas luces parece ser un préstamo bastante raro, que no tiene reajuste, ¿ocurre solo en esas dos universidades? A ver, nosotros, mientras las minutas financieras que hice yo, son las únicas dos en que se detectaron ese tipo de situaciones u otras que pudieran semejar estructuras de lucro. Ahora, hay que decir que los análisis que yo podía hacer eran análisis limitados, porque tenía a la vista solamente los estados financieros de los últimos 3 años, ¿sí? No tenía las transacciones relacionadas en detalle ni las condiciones de estas transacciones. Pero en estos dos casos, en los propios estados financieros de la institución, en las notas de los estados financieros, decía exactamente lo que yo le estoy repitiendo: préstamo sin intereses, reajuste ni plazo. Entonces aquí no soy abogado, pero a confesión de parte, relevo de pruebas. Está dicho por ellos.
de que están disminuyendo su patrimonio en favor de la institución que está al lado, que es de los mismos dueños y que sí tiene fines de lucro. En ese sentido, usted cuando se dio cuenta de esta información, ¿qué fue lo que hizo? ¿A dónde la remitió? ¿Cuál fue el conducto regular que usted realizó para entregar los datos que usted recabó? Estas minutas financieras fueron solicitadas por la comisión. Yo propuse hacerlas, la comisión lo aceptó. De manera que los primeros destinatarios de estas minutas financieras eran los propios comisionados, quienes las conocieron, y cuando llegamos a estos casos particulares yo le hice presente que estábamos frente a una situación de lucro. A continuación, de acuerdo a la ley que creó la CNA, corresponde remitir los antecedentes ante cualquier sospecha de que se esté violando la ley, en este caso lucro, podrían haber otras, a el Ministerio de Educación. Eso se hizo. Se acordó por mi propia comisión hacerlo. ¿Sí? Y yo envié el 12 de junio de este año 2 oficios al señor ministro de Educación, donde entregaba los antecedentes y le adjuntaba a los estados financieros, voy a ser un poco grotesco, destacado en amarillo el texto donde decían ellos mismos que estaban lucrando. ¿Respuesta del gobierno? 0. Nada. A ver, no hubo un acuse de recibo. El ministro Beyer por ese entonces estaba en discusiones con la Cámara a través de la Comisión Investigadora del Lucro y decía reiteradamente que no había recibido ninguna denuncia. Y la tenía en su poder. Ok. Para ir entendiendo, Patricio, uno va revisando algunas declaraciones del ministro Beyer respecto del lucro, no solo a partir de la denuncia que usted hace, sino que recuerda usted la comisión investigadora que hubo en la Cámara de Diputados, que hace un informe. Ok. A partir de eso, una de las declaraciones del ministro es que dicen que el lucro no es factible de probar, que no es posible comprobar que una institución haya lucrado. ¿Qué le pasa a usted con esa declaración? Bueno, él no es especialista, no es especialista en finanzas, no es contador, pero yo le puedo demostrar exactamente con 2 casos específicos. No, esos 2 casos, los asientos contables. Okay. Va a demostrar cuánto fue el valor del lucro. Exactamente el IPC del año aplicado sobre la deuda. Eso fue lo que dejó que perdió una institución y no que ganó otra. Descontando el hecho de que no había intereses, que podrían haberlo puesto, en vez de prestarse, la haberla puesto en el banco, pero es un problema de administración financiera de la institución. Ahí hay mala administración nomás. Y si lo que la gente se está preguntando ahora, Patricio, si hay un informe con radiografía contable de lo que está pasando, con una evidencia específica de que efectivamente la ley se está vulnerando, que dice que no se puede lucrar en una universidad, ¿dónde está entonces el ente que está encargado de realizar las sanciones o de ejercer los castigos correspondientes cuando alguien o una institución vulnera la ley? A ver, de acuerdo a la propia ley, lo que habría correspondido, no sé por qué se sigue demorando tanto el ministro, es enviar los antecedentes al Consejo Nacional de Educación, el CNED, quien tiene que emitir un juicio de recomendación que podría significar incluso que le determinaran la capacidad jurídica de acción, o sea, clausuraran a la universidad. Pero eso son decisiones que pasan vía al CNED y al Ministerio. ¿Cómo evalúa usted la actitud que ha tenido el gobierno o el actuar o no actuar, no sé cómo llamarlo, que ha tenido el gobierno respecto a este tema? A ver, es una palabra, inexplicable. O sea, ¿usted cree que de verdad ellos saben que esto ocurre y han hecho vista gorda, como decimos en buen chileno? A ver, los 2 casos particulares que estoy señalando dan en conocimiento del ministro del 12 de junio. Según él, porque finalmente reconoció que sí los tenía, hará cosa de algunas semanas, un día que fuimos con el presidente a una reunión en la Cámara de Diputados y hablé de esto, ahí salió el ministro diciendo que sí era así, pero que estaban estudiándolo. Ahora, yo la verdad es que yo entiendo que el ministro haya sido siempre un gran estudioso, pero no sé para qué estudiar tanto algo que es tan evidente. ¿Y qué pasa cuando esto se descubre? Finalmente parecería ser que al menos aquí hay alguien, no quiero personificarlo, pero hay alguien que efectivamente no está haciendo lo que tiene que hacer, que es hacer cumplir la ley por una parte y segundo sancionar al que, insisto, al que está vulnerando la ley. Sé que lo quiero preguntar súper directamente, ¿quién aquí no está haciendo la pega si hay alguien que está faltando a la ley cometiendo no sé si llamarlo delito, pero si a usted o yo nos pillan eventualmente robando, a nosotros nos enjuician y nos llevan, bueno, porque hay alguien que en este caso comete un delito también. No digo que estén robando, pero no se sanciona. ¿Hay alguien que no está haciendo la pega allí? Esa es la pregunta. ¿Quién no está haciendo el trabajo?
esa definición le corresponde, en mi opinión, frente a el silencio administrativo del ministro Beyer a la Contraloría General de la República, que debería investigar si es que se está cumpliendo o no las normas legales. ¿Cuál es la sospecha que usted tiene de por qué esto no se está haciendo? De que si hay una evidencia tan nítida respecto de algo que está irregular, no pasa nada. ¿Hay alguna teoría que usted tenga? No, yo no me gusta, a ver, yo soy doctor en matemáticas y me gustan las teorías matemáticas, pero en este tipo de cosas prefiero no hacer supuestos. Los hechos duros dicen lo que acabo de decir. Los tiempos avanzan, el ministro Beyer tiene los antecedentes y yo pienso, como mero ciudadano, que él tiene el deber de explicarle a la opinión pública por qué ha guardado silencio frente a esto o qué ha hecho. Patricio, ¿usted sospecha de presión de grupos económicos importantes? A ver, no tengo sospecha, tengo certeza. A lo menos de por qué a mí me destituyeron. Me refiero como al ejercicio de la presión, más que estén detrás, que eso está aparentemente bastante claro. ¿Del ejercicio de algún tipo de presión? Mire, un ejemplo. A ver. La causa por la cual la comisión decidió mi exoneración es una carta enviada por el rector de la Universidad de Santo Tomás reclamando por unas declaraciones en las cuales había denunciado el lucro. Diario El Mercurio. Así es. Principios de agosto. El 10 de agosto. Ahora, si eso no es presión, no sé qué será presión. Resulta que cuando don Eugenio Díaz, expresidente, renuncia, las universidades privadas tienen que elegir un nuevo representante y eligen a don Aníbal Vial. Correcto. Que es funcionario de la Universidad de Santo Tomás. Quien propuso que se me destituyera fue don Aníbal Vial. Aníbal Vial, que según tengo yo aquí, es consejero. Es miembro de la comisión. Es miembro de la comisión. Y fue respaldado, además, por Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior. Y más, a partir de eso, el resto de los comisionados, naturalmente. Pero partimos truncos cuando uno se pregunta como alguien que es parte de una universidad privada, al mismo tiempo consejero de la Comisión Nacional de Acreditación. Ahora, ese es un defecto que no es atribuible a Aníbal, sino a la ley. Esta ley está mal hecha, es una ley muy mala, porque la comisión tiene una estructura corporativista. Es decir, los representantes se eligen, por ejemplo, 3 representan al CRUCH, o sea, son elegidos por el CRUCH, no lo representan, pero... Estamos claros. Hay 2 de las universidades privadas, 1 de los FT, 1 de los IP, 2 de CONICIT. Y los otros comisionados lo elige 2 de los estudiantes, que también votaron en contra mía, dicho sea de paso, fueron a favor del lucro, supongo, uno de ellos de la CONFES. ¿Quiénes fueron? No, los estudiantes, me contaron a mí. No estuve en el momento de la votación por razones obvias, porque me retiré de la sala a que hubieran votado. Pero no se entiende que los estudiantes hayan votado en contra de la Bueno, le pregunten a ellos, a cada uno quién votó. Porque una de las cosas que falta hay en esta cuestión es una falta de transparencia absoluta en cómo funciona la comisión. Perdón, solo para aclarar un punto, Patricio. ¿Usted fue director de la Universidad Pedro Valdivia? Yo fui director de posgrado desde el 14 de marzo al 30 de junio. Ya, ¿a usted no le parece raro, por decirlo menos, no sé si raro, pero que insisto, vuelvo al punto, que quienes integran una comisión, aunque sea de varios estamentos, estén en uno y otro lado de la vereda? A ver. Si pertenecen a institutos profesionales, a universidades, a un abanico bien amplio y al mismo tiempo están en el Hay una cosa que es cierta. Es imposible, y cuando cambie la ley se va a mantener, que los miembros de esta comisión no sean académicos. La mayoría de ellos, o si no todos ellos, los que están ahí, yo no puedo acusar a nadie en particular, y no estoy dispuesto a hacerlo tampoco, porque no tengo ninguna verdad, son personas honorables. Varios fueron rectores, otros varios de los comisionados, lo que me contaba con derecho a voz, fuimos vicerrectores de universidades. Pero hay un vínculo con una entidad Ahora, igual. Hay unos que trabajan en las universidades. Por eso le pregunto. Ahora, eso se va a dar siempre. Si lo que es grave es que la génesis de su nombramiento está asociada a CRUCH, universidades privadas y otros. Si hubiese algún mecanismo por el cual se pudiera elegir a un conjunto de comisionados que van a ser académicos, no tenga duda, que no tengan ninguna ligación de origen con ninguna institución, aunque sigan y que pudieran trabajar como el Banco Central, ¿sí?, a tiempo completo, lo único que yo les permitiría es mantener la investigación. Como fui investigador, yo no estaría jamás dispuesto a entrar ahí si tuviera que dejar la investigación y hacer clases.
pero no pueden ocupar cargos, puestos. Ahora, la mayoría de ellos no está ocupando cargos importantes en las organizaciones que están, pero la estructura no puede vivir de solo jubilados como yo, ni de puros ex. Aquí necesitamos académicos activos en investigación, por ejemplo, para poder hacer los juicios de acreditación. Patricio, volviendo al tema de fondo que nos convocaba y con la denuncia que usted ha hecho respecto de estos dos casos, pero también de otras universidades. Yo no he hablado de ninguna universidad. No, perdón, de otras instituciones que eventualmente con otras figuras también podrían lucrar. No lo sabemos, pero no le consta. Pero usted ha mencionado por lo menos esas dos que me parece que son las que hay que referirse. ¿Qué pasa con la ley? Porque en este minuto lo que uno se cuestiona es, ¿existe una ley que claramente a partir de esas dos instituciones está siendo vulnerada? ¿Hay un problema que la ley está mal hecha? ¿O que aquí definitivamente, como dice el dicho, echa la ley, echa la trampa y se está generando una irregularidad producto de que se encontró un subterfugio para evadirla? A ver, aquí hay dos temas. Cuando la ley que dice que la universidad no puede lucrar. Aquí hay dos temas diferentes. La ley es mala. La ley es mala porque es una transacción en el Parlamento y en ese minuto todos los grupos políticos de la izquierda a la derecha, desde los legionarios de Cristo hasta la masonería, todos tenían universidad y nadie quería que hubiera regulación. Entonces inventaron una ley que era laxa respecto de los controles. Yo creo que ahora se aprendió que no puede ser así. Ahora, el tema del lucro es anterior a esa ley. El tema del lucro está en la Ley General de Educación. Correcto. De manera que el hecho que haya habido lucro no tiene nada que ver con la existencia o no de la Comisión Nacional de Acreditación. Esto, si se ha producido, se viene produciendo hace mucho tiempo. Ahora, la solución a eso no es, y perdóneme que me salga del tema que usted me plantea, la propuesta del gobierno. La Superintendencia de Educación Superior, perdóneme, es un chiste. Cuando usted tiene la ley de bancos, tiene una superintendencia que verifica que se cumpla la ley. Sí. Cuando tiene sociedades anónimas que están en bolsa, tiene una superintendencia de valores y seguros, hay una ley y una superintendencia. En este caso hay una superintendencia y no hay ley. ¿O hay una ley mal hecha? No hay ley, porque la Ley General de Educación lo único que dice que no se hace son fines de lucro. Lo que correspondería haber propuesto, en mi opinión, es una ley general de educación superior y ahí especificar e identificar todas las posibles conductas delictuales que esta superintendencia tendría que vigilar. Con razón los estudiantes reclaman de que eso no es una solución, no va a resolver nada porque esta superintendencia no puede atribuirse funciones que la Ley General de Educación, que tiene rango constitucional, no le ha fijado. Ahora, Patricio, por lo que usted me dice, me queda claro que, a juicio suyo, los estudiantes tienen bastante razón en la demanda que tienen respecto de, entre muchas otras, ¿no? Pero aquella que dice fin al lucro, efectivamente, es porque usted siente que hay asidero en ese malestar del estudiantado, primera cosa. Y la segunda, para ir cerrando porque se nos va el tiempo, ¿qué debiera hacer ahora el gobierno si los hechos están tan evidentes y ahora que usted confirma que existe un reporte concreto de al menos dos instituciones que comprobadamente lucran? A ver, la primera parte, hay que decir que yo no estoy en contra del lucro per se. ¿Ya? Yo que después que dejé la universidad el año 98 me dediqué a lucrar y a vivir de asesorías, consultorías, incluso fui gerente de una empresa. El lucro no es el problema es que la ley no se puede violar mientras esté vigente. Y la ley dice que las universidades, no los institutos profesionales, no los CFT, no pueden lucrar. Distinto es, y es un tema en el cual no me corresponde meterme, no tengo opiniones, yo tengo opiniones pero no soy el expertise, la educación básica y media. Ese es un tema que habrá que discutirlo por los expertos que no soy yo. Bien, Patricio, se nos ha ido el tiempo. Le quiero agradecer mucho que haya venido al estudio de CNN a compartir con nosotros esta denuncia, que estoy segura va a generar todavía más reacciones, particularmente en la Universidad de Santo Tomás, en la UNIAC, con quien también en el futuro esperamos conversar para que nos pueda entregar su opinión y explicar aquello que usted nos ha manifestado como una tremenda irregularidad. Muchísimas gracias. Gracias, Beto. Que le vaya muy bien. 3 de la tarde con 54 minutos. Dejamos hasta acá este bloque de actualización. Los invitamos a que siga en la sintonía de Más Noticias y CNN.